Muy buenas tardes, nos encontramos hoy haciendo este programa especial LGTBIQA+, que tenemos una vez al mes en este espacio aquí en Icoden Daute Radio. Me acompaña hoy de forma presencial el compañero Sergio Siberio, secretario y portavoz de la entidad LGTBIQA+ Diversas. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Merichel. Buenas tardes a todas las personas oyentes de Icoden Daute Radio para todo el norte de la isla. Qué bueno tenerte hoy por aquí. Te habíamos escuchado algunas veces de forma radiofónica, como quien dice, pero no aquí en el tú a tú. ¿Tienes ganitas de estar hoy en este espacio? Sí, hacía tiempo que no estaba por aquí. Es un placer enorme acompañar siempre a las personas que hacen posible Icoden Daute Radio, a Narciso Ramos y a todo el equipo, a Paco, que también está por aquí. Y bueno, pues un placer seguir manteniendo este programa que es un faro de luz, arcoíris, ¿no? Para abordar temáticas tan interesantes como la que tenemos hoy, que si no me equivoco vamos a hablar de la I de LGBTIQA+. Efectivamente, otros días hemos hablado de la B, de la L, de la T. Hoy nos toca hablar de la I, que quizás muchas personas oyentes pues no han escuchado hablar de ella, o quizás hay un desconocimiento sobre qué significa la I, y creo que la invitada que tenemos hoy no puede ser mejor para que nos pueda explicar qué es la I, ¿no? Sí, bueno, hoy vamos a hablar con Clara Montes de Oca, y Clara es no solo una compañera activista casi hermana, ¿no?, en esto de la lucha que mantenemos y que conocemos desde hace muchos años, sino que impulsa un colectivo fundamental como es Caminar Intersex, y que se ha convertido en una entidad referente, ya no solo en Canarias, sino en todo el estado, en el abordaje de la I, de esa I de intersexualidad, ¿no?, de ese abordaje de las realidades intersex. Y hoy vamos a poder hablar de ella porque han pasado 2 días muy señalados del calendario, aunque ella y todo su equipo, ¿no?, trabaja todos los días del año por el abordaje de la visibilidad del colectivo intersexual y por la visibilidad de la I, ¿no? Totalmente. Pues Sergio, no podría haberla presentado mejor. Tenemos al otro lado en el teléfono a Clara Montes de Oca. Hola Clara, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Clara? Bueno, bien. Uy, ese bueno, Buenas tardes, sí. No, porque oye, ya digo yo siempre que la vida está como bastante complicada, como para nosotros complicarla más, así que bueno, porque siempre hay cositas, pero el bien que nos falte. Vamos a decir que bien. Exacto. Estamos aquí los compis, Sergio y yo, y estábamos hablando justo antes de que entraras en llamada, de que bueno, que se han pasado 2 días especialmente importantes para la I, ¿no? Para el colectivo de las personas intersex. Entonces, Clara, vamos a empezar quizás por el primero, por ese 26 de octubre. Bueno, quizás podemos empezar por el principio. Sergio te ha presentado y te ha presentado muy bien, pero a lo mejor tú quieres apostillar algo más, Clara, sobre tu presentación. ¿Quién es Clara Montes de Oca y qué es Caminar Intersex? Bueno, seguramente que me habrán presentado fabulosamente bien. Nada, Clara Montes de Oca es simplemente una mamá que en un momento de su vida no encuentra respuesta a muchas cosas que le estaban pasando y que creía que le tenían que estar pasando más personas, pero que por algún motivo, como dice siempre nuestra querida Mary Gómez, se nos recetaba el silencio. Entonces, a partir de ahí creamos una organización. Fuimos caminando por varios sitios, fuimos dando pasitos hasta poder llegar a darle nombre a lo que nosotros hacíamos, que es visibilizar al colectivo intersex, ¿no?, que son aquellas personas que nacen con características sexuales que no encajan dentro de lo típicamente conocido como masculino o femenino. Entonces, bueno, viví una serie de situaciones personales, sobre todo, bueno, las vivió mi hijo a causa de las decisiones, ¿no?, que tomamos las familias, y a raíz de eso pues decidí que había que luchar, que había que hablar y que todo esto había que cambiarlo, ¿no? Y bueno, así nace en el año 2019 Caminar Intersex. Wow, en el año 2019, hace 5 añitos. Sí. Tengo la sensación, Clara, de que estás en el panorama desde toda la vida. Creo que no sé pensar en el activismo sin ponerte a ti también nombre y a poner nombre a la I. Y me sorprende en realidad, 2019-2024, mi cabeza ha hecho boom. Sí, empezamos en el 2013 buscando información. Lo que pasa que es verdad que
Mi hijo hace una transición que no es algo que hacen la mayoría de las personas intersex, pero en su caso la hizo, y entonces, claro, como yo no entendía nada, pues empezamos en el 2003 a caminar por el mundo trans. Y dentro de las asociaciones trans es cuando nos damos cuenta que lo que nosotros en realidad estábamos buscando no eran asociaciones trans, sino eran asociaciones intersex que nos encontrábamos. Claro, que no las encontraban en el territorio canario. Perdona, Sergio, porque te voy pisando, porque sí soy yo, porque yo hablo un montón. No, bueno, tú sabes cómo somos nosotras, Clara. Sí que te quería preguntar, porque sé que el trabajo que ustedes han hecho también tiene mucho de solidaridad internacional, ¿no? En el trabajo que ha hecho Caminar Intersex y en estos 5 años de trayectoria y en las vivencias y experiencias que tú contabas, ha sido clave el trabajo con otras entidades a nivel internacional, ¿verdad? Cuéntanos más sobre eso, que nos interesa mucho. Sí, como comentaba, en el 2013 empezamos a divagar, a buscar. No es hasta el 2015 que, bueno, por casualidad en un grupo, en una antigua fundación que se llamaba primero Fundación Daniela, después Fundación Ángela Ponce, que nos encontramos y nos cruzamos el camino con la fundadora, con Laura Inter, la fundadora de Brújula Intersexual. Entonces, ahí es verdad donde creamos una alianza. Y creamos una alianza porque siempre notábamos que lo que había sobre las intersexualidades era todo en inglés. Sí. Canarias estando en Europa, pues todo estaba en inglés y como que no encajaba, ¿no? Yo no sabía inglés y yo necesitaba esa información. Entonces ahí creamos un vínculo con Brújula Intersexual y empezamos a ayudar a otras familias de cualquier punto del mundo de habla hispana. Entonces nuestro primer camino es por México. A raíz de Brújula Intersexual nacen muchas más organizaciones, como son Perú Intersex, Argentina Intersex, y entonces vamos ayudando a todas estas organizaciones, sobre todo a las familias, a entender lo que les pasaba a sus peques. No es fácil porque normalmente damos con familias que no viven, digamos, en las capitales, ¿no? Estos países, pues, sí, son completamente distintos a cómo se trabaja aquí, cómo se hacen las cosas aquí, y entonces tienes que ponerle como ahí una cosita especial para intentar hacerles entender a las familias que sobre todo tienen muy pocos recursos, porque por ejemplo en el caso de las familias de Perú, son familias que viven en la alta montaña, que solamente bajan a Lima cada cierto tiempo para revisiones médicas, entonces tienes que tener estrategias donde poderles ayudar y donde poderles decir que no hace falta que bajen tanto a los médicos, que sus bebés están sanos y que no hace falta, ¿no?, tanta revisión y es verdad que ahí hacemos un encadenado con muchísimas familias, que para mí es una de las cosas más bonitas, ¿no?, que he hecho. Después ya es verdad que nos empezamos a meter con Europa, porque Caminar Intersex empieza a tener personas aquí que hablan inglés perfectamente, que han viajado por el mundo, que son personas intersexuales, claro, y entonces son las que van moviéndose por el tema de Europa. Aunque yo estoy por ahí, pero es verdad que ese espacio se los dejo en este caso a Gilan y Aarón, claro, que son pues 2 personas que entienden el idioma, que yo la verdad estoy muy negada a entenderlo. Qué maravilloso que la familia haya ido creciendo y que más personas se estén pues movilizando, ¿no?, por los derechos de las personas intersex. Creo que una de las claves durante mucho tiempo, Clara, ha sido luchar para la prohibición de las mutilaciones genitales a bebés intersexuales, ¿verdad? Sí. A ver, desde el año 2017 queríamos, luchar, pero de una forma como bastante política, para hacer entender que todas estas, ¿no?, locuras que se estaban haciendo, no era una madre loca, como se me llegó a tachar en algún momento, a la que le había pasado algo y pretendía cambiar, ¿no? Entonces, en el año 2017... siempre con Brújula Intersexual encabezándolo todo, nos unimos a Stop ORG y denunciamos a España, al Comité de los Derechos del Niño, a las Naciones Unidas por mutilaciones genitales, quedando el Estado español sancionado. Es el 10º Estado español sancionado por mutilaciones genitales. No nos quedamos con eso quietos y en el año 2019 se hace una segunda denuncia y vuelve a ser otra vez sancionada España por mutilaciones genitales, hasta que se consigue la ley
esta última ley LGTBI que se ha aprobado. Hombre, es verdad que esta nueva ley, que si quieres podemos hablarlo más adelante, no deja muy bien a las personas intersex, aunque le ha dado un puesto bastante importante dentro de Europa al colectivo intersex también. Sí, es muy relevante lo que comentas en relación al trabajo también a nivel internacional, al abordaje de esa sanción en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Pero bueno, enlazando un poco con lo que también Mary quería comentar al inicio en relación con los días. Mary, planteabas, tenías ahí anotados 2 días clave que yo creo que es interesante poner el foco en esos días para conocer las reivindicaciones, ¿no? Creo que cuando hablamos del colectivo LGTBIQA+, creo que cuando hablamos de las siglas se nos vienen a la cabeza los diferentes días que conmemoran, que reivindicamos, que celebramos, que luchamos en nuestras siglas, y que la I en este aspecto muchas veces pues puede pasar desapercibida, como le pasa quizás a otras siglas, como puede ser incluso la B, ¿no? Uh-huh. Pero que no tienen la misma connotación ni el mismo impulso. Para ello vamos a reivindicar, o se va a hablar de 2 días, Clara, ¿no? Y corrígeme si me equivoco. Primero el 26 de octubre, que es el Día de la Visibilidad Intersex, y luego otro día que he aprendido, y yo recientemente, tengo que decirlo, porque no lo conocía hasta que Clara no me dijo, en plan, oye, que el 8 de noviembre es el Día de la Solidaridad Intersex. Yo dije, ay, mira, no sabía que existía este día, estamos en continuo aprendizaje. Entonces, son 2 días muy característicos que entiendo, Clara, que dentro del movimiento tiene bastante repercusión a la hora de visibilizar las realidades intersex y a la hora de sensibilizar en relación a ello, ¿no? Sí, bueno, en realidad, como siempre decimos dentro del activismo, todos los días deberían de ser importantes, pero bueno, tenemos estos 2 días donde bueno, se reivindica el Día de la Visibilidad Intersex, pues se reivindica eso, que las personas intersex existen, que no son simplemente una letra que se ha puesto ahí, que no son personas en el olvido, sino que son personas que han sufrido muchísimo, por las cuales han tenido que pasar por una serie de situaciones bastante complicadas, como no solo mutilaciones genitales, sino medicaciones las cuales no han hecho falta nunca tomar, claro. Todos los problemas psicológicos que han tenido, el derecho a la autodeterminación, por supuestísimo. Siempre hemos sido la familia o los médicos los que hemos tomado la determinación por esas personas, y cuando esas personas crecen se ven como en un abismo. O también se suele reivindicar el que no son mitología, por ejemplo, en la educación, sí. Cuando empiezas a estudiar y ves las corporalidades y te miras o se miran, no encuentran sus cuerpos, ¿no? Y entonces se habla de Hermes, se habla de Afrodita, y entonces pasan a ser como seres mitológicos, seres raros. También vuelvo a nombrar a Mer Gómez cuando dice somos bichas raras, ¿no? Y luego el 8 de noviembre, porque es el cumpleaños de Alexina B, de Herculín Bardén, que es una persona intersexual francesa, de las cuales antes de suicidarse escribe sus memorias y son encontradas, y son las primeras memorias de una persona intersexual. Entonces ese es el día 8 de noviembre, que es el Día de la Solidaridad, que es donde, pues eso mismo, la misma palabra lo dice, ¿no? Nos solidarizamos pues con todas las personas que han sufrido algo muy parecido a lo que le ocurrió a Alexina B, que fue, bueno, pues el derecho a no poder decidir, el derecho a no poder determinarse como la persona que era o como el hombre que era, la ridiculización siempre de su cuerpo, de su persona, y bueno, y eso, hay una ópera, la cual hace unos meses se le entregó un premio Max aquí en Tenerife como una de las mejores óperas, estrenada en el Liceu de Barcelona por una mujer, que esto también es importante, donde habla la historia de Alexina B. Se llama la ópera así, Alexina B. Es una ópera que yo recomiendo, aunque no te guste la ópera, de verdad que merece la pena verla porque te implica, ¿no?, dentro, a medida que la vas viendo. Y cuando tú ves esa ópera, tú te das cuenta que en el año en el que estamos las cosas no han cambiado. Claro.
Sí, yo creo que una de las preguntas que también queríamos hacerte, Clara, después de estos 5 años, que en realidad son 11 años, ¿no?, de lucha personal y familiar y colectiva desde un punto de vista activista, y centrándonos específicamente en Canarias, Clara, ¿en qué medida crees que las cosas han mejorado en este tiempo? Si crees que ha habido mejoras y sobre todo, ¿qué queda por hacer en ambos sentidos, ¿no? ¿Qué se ha hecho, fruto sobre todo del activismo que se ha impulsado, y por otro lado, qué queda por hacer, ¿no? Mira, se han hecho muchísimas cosas más de lo que las personas se creen. Yo me siento muy orgullosa de las islas. Yo creo que han sabido escuchar y han sabido hacer las cosas, ¿no? Es verdad que cuando yo comienzo el activismo me encuentro con una situación médica, porque la médica es como la principal. Claro, la puerta de entrada. Una situación, claro, que lo que hace es manipular los cuerpos, sigue haciendo experimentación con los cuerpos, hacen cirugía, mandan medicaciones no necesarias. Y bueno, a lo largo del tiempo se ha ido hablando, se ha ido explicando. Es verdad que esto es importante y lo estoy diciendo como últimamente más. Cuando yo comienzo dentro del activismo y me acuerdo de los primeros discursos, yo hablaba con mucha rabia, ¿no?, del médico, de los especialistas, y es verdad que con el tiempo te das cuenta que todo evoluciona, ¿no? La vida evoluciona, los médicos evolucionan, la sanidad en general evoluciona, y los especialistas que tratan las corporalidades de intereses también han ido evolucionando. Es verdad que ha habido una lucha y ha habido ahí, digamos, un no parar hasta conseguir no solo la aprobación de la ley que nos iba a amparar, claro, la Ley Canaria Trans e Intersex, sino después el intentar crear un protocolo. El protocolo de atención a personas intersex, yo siempre digo que está a punto, pero es que hay cambios constantemente, ¿no? Es un parto largo. Y, sí, es muy largo, estamos en casi unas 300 páginas en este momento. Va a ser el protocolo más digamos, completo de todo el Estado español, porque detrás de las intersexualidades, digamos que hay pequeñas cosas, claro, que hacen que hayan que tratar a las personas. Entonces, pero que haya que tratarla eso como personas. Entonces estamos trabajando en que lo que hay detrás de las intersexualidades, que pueden ser síndromes, sean bien tratados, que no se den medicaciones más allá de lo que hay que dar. Entonces todo eso va cambiando constantemente, entonces será un protocolo abierto, abierto a muchísimos cambios. Claro, Clara, perdona. Cuando hablas de protocolo, sí. Que tengo yo esta duda, ¿es un protocolo en el ámbito únicamente, exclusivamente sanitario, o está abierto a otras ramas? No, únicamente sanitario, y nos hemos dado cuenta en las 2 últimas reuniones que hay que dividirlo en 2. Hay que hacer, porque claro, a ti te nace una personita intersex y tú no le vas a dar 300 páginas a leer a la mamá. Total. Cuando solamente es una de las cosas las que le pasa, ¿no? Y aquí estamos hablando de que tenemos metido como 7 síndromes aproximadamente, cada uno con su tema, cada uno. Entonces se está creando, está terminada ya, solo está en revisión, una guía general muy parecida a la que nosotros tenemos, una guía hecha con Brújula Intersexual. Estamos en la 2ª edición, que la publicamos hace nada, unos meses, pues basándonos en esa guía, una guía más tirando a Canarias, a lo que pasa en Canarias, para entregarle a las familias. Después, si las familias quieren descargarse toda la información, ¿no? Sí. Porque la otra es muy grande, es un poco más interna para técnica, los médicos, para todo el sistema sanitario, de cómo atender, ¿no?, a una persona intersex. Yo estoy súper orgullosa porque hay endocrinos, hay anestesistas, hay atención primaria, hay psicólogos, tanto de Tenerife como de Gran Canaria, y poder conseguir eso, hay genetistas, poder conseguir unificar a tantas personas con un mismo criterio y un mismo pensamiento positivo hacia el colectivo intersex, ha sido un pelín complicado, pero se ha conseguido. Y eso
Y desde diversas, Clara, lo que sí queremos decir es que si se ha conseguido es sobre todo por la lucha que tú, que Avian encabezan en Canarias por el abordaje de esta realidad, ¿no? Creo que también han tenido cómplices en las administraciones, que eso es muy importante, pero sobre todo queremos destacar que sin la lucha, y yo creo que es clave, ¿no? Y lo vivimos, ¿te acuerdas? Juntas en la ley, que somos pioneras en que la ley canaria no sea solo trans, sino que sea también trans e intersex, ¿no? Que era fundamental que hubiera una ley que lo contemplara, pero que sin nosotras, es decir, sin el activismo y concretamente sin el activismo de la I, que además ustedes han querido visibilizar y señalizar claramente, no habría sido posible, ¿no? Por eso yo creo que es clave que podamos hablar también, Clara, antes lo dejabas caer, de la ley, ¿no? La ley estatal que sabemos que ha generado algunas polémicas en torno al colectivo intersex, ¿no? Y que no está, o sea, que aunque haya supuesto un avance significativo en algunos aspectos, pues no está tan bien del todo. Cuéntanos por qué, qué le falta o qué deficiencias puede tener la ley para mejorar esta realidad. Fíjate que esta pregunta me parece súper mega ultra interesante y yo no sé cómo lo ven ustedes, si la dejamos en suspense, nos vamos un momentito a publicidad y luego volvemos con Clara para que nos comente todo lo relacionado con esta pregunta que ha hecho el compañero Sergio con la ley estatal, esas cosas a mejorar y que falta por incluir, ¿no? ¿Habías comentado? Sí, las cuestiones que le faltan a la ley. Pero de todas formas, Miri, siempre me ha gustado decir esto. Clara, si te parece, lo vemos después de la publicidad. Pues seguimos aquí después de publicidad en Icodén, Daute Radio. La fuerza de la palabra en el norte de Tenerife, la radio que te entiende. Icodén, Daute Radio, contigo cada día desde el año 2006. Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor surfeando sobre el hielo. Tú, comprando productos canarios, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife. Neftalí Acosta, director del Festival Sonidos Líquidos. Comprando la entrada del festival te comprometes a desplazarte en la guagua lanzadera. En el año 2022, eso supuso la reducción de un 62% de las emisiones generadas por el transporte del público al festival. Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube @Turismo de Canarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias. El pescado fresco es nutritivo, sano y delicioso. En casa o en el restaurante, consume pescado kilómetro cero. Pescado en nuestro mar por nuestros pescadores. Rechaza la pesca furtiva. Busca la etiqueta Pesca Artesanal, que garantiza que se trata de pescado kilómetro cero, su calidad y la procedencia local. Pesca Artesanal, Pescado de Tenerife, Cabildo de Tenerife. La Orotava lanza de nuevo el juego del Trivial virtual para descubrir tesoros patrimoniales de la villa, sus encantos y tesoros. Juega y participa. Responde a preguntas sobre el patrimonio natural, etnográfico, documental, artístico, popular, arqueológico y de personajes históricos de la Orotava. Y si aciertas, podrás participar en el sorteo de una noche en el parador del Parque Nacional del Teide. Organiza el Ayuntamiento de la Orotava a través de las Concejalías de Patrimonio Cultural y de Participación Ciudadana. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor lanzando telas de araña. Tú, yendo a trabajar en guagua, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor parando un meteorito con las manos. Tú, apagando la regleta antes de salir de casa, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate.
Gobierno de Canarias. Estefanía Mendoza, presidenta de la Asociación Cultural Silbo Gomero. La integramos distintas generaciones de silbadores y especialistas del lenguaje silbado, con la principal misión de conservarlo y salvaguardarlo, promoviendo así la sostenibilidad sociocultural. Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube @Turismo de Canarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias. Rigor informativo, compromiso social, pensamiento crítico, respeto personal, cercanía y naturalidad son algunos de los principios fundamentales que marcan la diferencia en la programación radiofónica de una emisora generalista. En ICODE Daute Radio, en nuestro ámbito comarcal del norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión en octubre del año 2006. Pues buenas tardes, seguimos aquí en este programa especial LGTBIQA+, en ICODE Daute Radio, de mano de Diversas, con nuestro secretario y portavoz Sergio Siberio, y de Caminar Intersex, con Clara Montes de Oca por teléfono. Nos habíamos quedado en que Sergio había lanzado una pregunta sorprendentemente buena para lo que es él, abordando la ley estatal y las realidades intersex, ¿no? ¿Qué es lo que falta por mejorar, en esta ley? ¿Qué cosas se han quedado atrás? ¿Y qué cosas hay que seguir pues avanzando en estas cuestiones? Iba a responder Clara, pero le hemos dado un poquito de suspense a esto. Clara, ahora sí es tu momento para responder, ¿no? Sí. Bueno, primero que nada, yo tengo que decir que lo primero que tenía que haber pasado es que nosotros hubieran escuchado las enmiendas a los colectivos intersex estatales. Totalmente. Entonces, quizás no hubiera pasado tanto el pequeño desastre que pasó en cuanto a la ley. Atrás se quedaron muchísimas cosas, por no decir todas, ¿no? La ley pone que no se pueden corregir las corporalidades a menores de 12 años por razones de estética, siempre y cuando el médico lo diga explícitamente. Entonces, claro, aquí tenemos un problemón enorme, claro, porque el médico no te va a decir, no, es que yo por estética le voy a hacer una reducción de labios, o yo por estética le voy a hacer una reducción de clítoris. Claro. El médico va a utilizar lo que se ha utilizado siempre: la palabra cáncer, la palabra mortalidad infantil, la palabra aberración, porque es una palabra que se utiliza muchísimo. Se va a utilizar cómo con esa genitalidad vas a llevar a tu hija a una guardería para hacerle un cambio de pañal. Cuando van a hacer preguntas, se van a asustar. Entonces, bueno, al final el médico va a utilizar las técnicas para poder hacer esa cirugía que la ley dice que no se pueden hacer por estética, pero no dice nada de salud. Claro. La ley no explica cuáles son los tipos de intersexualidades que existen. Entonces, al no explicar nada de eso, el médico se puede acoger a que en la ley no pone nada de eso y que lo que él está explicando no está en la ley. Claro. Entonces, eso es gravísimo y por lo tanto sabemos que en España, yo siempre digo la misma frase, en hospitales públicos y con dinero público se siguen mutilando cuerpos de personitas intersex. Sí, sin que se haya asegurado esa prohibición de todo tipo de mutilaciones sin consentimiento, ¿no? Y con total vulneración de los derechos humanos, ¿no? De las personas intersex. Y además, encima, Clara, es verdad que han dado como una pequeña oportunidad, que quizás es un pequeño paso, pero que es insuficiente, ¿no? Ese asunto de que se ha postergado la posibilidad de registrar el sexo de las personas intersexuales, pero exclusivamente un año. Un año. Lo cual, bueno, no sé qué opinan ustedes sobre este tema. A ver, en un año la persona no es el tiempo suficiente para decir cuál es su identidad. Entonces vuelve a recaer en las familias el problema, ¿no? Porque las familias tienen un año para registrar a la personita sin saber cuál es su verdadera identidad, sino más o menos guiándote por lo que tú ves, pero es que tú en un año no puedes ver nada. Por supuesto que Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo que está pasando hasta ahora. Se va a tardar un año en registrar, pero en un futuro esa persona puede estar de acuerdo, que vamos a decir que la mayoría de las personas intersex están de acuerdo con su sexo asignado al nacer, pero hay muchas que no. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que no les aguantaron un poco más de tiempo?
¿no? También es verdad que hay personas que no en 5 años, en 6 años son conscientes, hay personas que necesitan más tiempo. Entonces nosotros abordábamos y queríamos luchar por que se quitara, yo creo que como la mayoría de personas quieren, la casilla del sexo. Pero bueno, por lo menos haberlo dejado más tiempo. 1 año va a seguir acarreando problemas, porque es verdad que hay familias donde no hemos tenido ningún tipo de problema, nuestros peques han entendido y nos han dicho, bueno, mamá, no pasa nada, pero sí conocemos familias que se han roto por el hecho de que cuando estas personitas han crecido, no se les ha dejado autodeterminarse, han culpabilizado a las familias de una manera muy bruta y se han roto relaciones familiares por este tema. Claro, entonces, lo cual es lamentable, y al final lo que también se ha trasladado, como tú dices, es que 1 año es insuficiente para esa autodeterminación del género que preside toda la propia ley. Quiero decir que desde luego en ese plazo de 1 año se va a seguir imponiendo el sexo registral y no va a ser la persona la que marque verdaderamente, independientemente de sus características sexuales, cuál es su identidad de género. En todo caso, yo creo que en buena medida lo que se ha evitado así, o han querido evitar, es que pudiera reconocerse un tercer género posible o una tercera casilla como posibilidad, ¿no? Que sabemos que se ha negado también esa realidad a las personas no binarias, y nosotras también somos muy claras en el sentido de pues rechazar esa medida, y que la ley en ese sentido es insuficiente y tiene mucho margen de mejora, ¿no? Pero Clara, yo una de las cosas que sí que quiero, independientemente de, por supuesto, las importantes reivindicaciones que quedan por delante, y sobre todo creo que cuando las familias y las personas nos escuchan aquí en Icoden Daute Radio, al final quieren quedarse también con un mensaje claro. Y Clara, con tu experiencia en este tiempo y con tu activismo y todo lo que hacen, ¿qué le dirías a una familia que se pueda encontrar en una situación como la que tú viviste hace unos años, y de alguna manera cómo podrías acompañar o plantear en ese primer mensaje tan complejo, ¿no? Y ante tantísimas presiones médicas, ¿qué plantearías tú? ¿Qué les dirías tú? Yo les diría simplemente que, a ver, las personas, yo voy a decir la misma frase que dije no hace mucho. Si algo nos dejó el COVID, y nos dejó claro, es que separaron todas las cirugías, incluidas las cirugías de las personas intersexuales, y muchas personas nacidas en el año 2019 nunca fueron operadas. ¿Por qué? Porque las operaciones se hacen en los primeros meses de vida para que la persona no tenga memoria. Entonces ese tiempo había pasado y muchas personas dejaron y no se operaron. Ya han pasado unos años y esas personas están bien, esos bebés están bien, no les ha pasado nada, no. Entonces, lo más importante, no operar a menos que sean problemas que tengan que ver con la vida de la persona, que sean problemas vitales, que estén en peligro la vida de las personitas, que no es el caso nunca de una persona intersex. Dar con buenos especialistas, no quedarte con lo que te dice un solo especialista. Hay que visitar más especialistas, hay que hablar con médicos. Pueden acercarse a Caminar Intersex. Nosotros tenemos un listado de grandes especialistas que están atendiendo, porque vienen ya de otros países, vienen sobre todo de Inglaterra, donde hay un hospital donde lleva muchísimos años que no se están operando, que no se están dando medicaciones innecesarias a las personas, y entonces son personas que han trabajado durante muchísimos años, y hoy por hoy esas personas a las que no se les ha hecho todo lo que se ha hecho hasta ahora han agradecido el que no se les hiciera y esperaran a que la persona pudiera decidir. Claro. En resumen, los cuerpos son bonitos, son diversos, tal y como son. No hay ningún cuerpo igual a otro. No hay necesidades de someter a cirugías invasivas a bebés que con el tiempo van a tener más sufrimiento. Importante decir que cuando son operaciones, y hay veces que sobre todo las mamás no lo entienden, pero hay que entenderlo. Cuando son operaciones de reducción de clítoris, son operaciones que con ellas se van los cuerpos cavernosos. Claro. Y todos tenemos derecho a tener deseo sexual. Y lo que no puede pasar que por el hecho de que una familia quiera o decida o tenga miedo a tener un bebé con un cuerpo diverso, en un futuro le quites ese deseo a la persona.
Totalmente, Clara. Pues nos va quedando ya poquito tiempo, Clara, antes de cortar el programa, que estamos aprendiendo muchísimo de ti. Yo cada vez que te escucho es una maravilla. Creo que además el compañero Sergio ha dado como unas preguntas bastante potentes. Lo traería más, pero no, porque me quitaría el protagonismo de estar aquí hablando en la radio, así que... Así que lo voy a dejar en casa la próxima vez. Pero dicho esto, Clara, sí me gustaría acabar con un mensaje positivo, ¿no? Un poco algo que puedas enviar quizás a las personas que nos están escuchando de lo que implica, ¿no? El estigma asociado a las personas intersex, un poco cómo desmitificar o cómo quitar ese tabú o cómo se pueden acercar las personas a caminar intersex en un entorno o en un clave positivo, como he dicho, ¿no? Para no irnos con ese sabor de boca, sino, oye, todos los avances que se han conseguido, que hoy ha quedado de manifiesto aquí, y cómo seguir contribuyendo las personas que nos están escuchando a estos avances que ustedes están dando. Vale, primero, Caminar Intersex lo pueden encontrar en todas las redes sociales, y a raíz de ahí escribirnos y podemos tener conversaciones y podemos aclarar cosas que a lo mejor hayan quedado en el tintero. Y lo más positivo es decir que Canarias ha avanzado muchísimo, que no se está realizando nada, absolutamente nada de lo que hemos hablado hasta ahora, que los cuerpos se están dejando ser y estar, que se está dejando a las personas decidir, que es lo más bonito, cuando se deja decidir a una persona lo que quiere o lo que desea en su vida. Y bueno, poco más, que Canarias, como siempre, está a la vanguardia de todo. Clara, pues muchísimas gracias por estar, por acompañarnos y por dar ese altavoz esta tarde aquí en Icoden Daute Radio al movimiento intersex. Gracias también al compañero Sergio Siberión, que creo que está deseando él cerrar. No, muchas gracias, Clara, de verdad, por estar, como siempre, que nos acompañas en este periplo. Ha estado también en otros medios con nosotras también, y gracias, y a seguir trabajando y contribuyendo por esa lucha por la visibilidad, por la solidaridad y por el trabajo para con las personas intersex. Gracias, Clara. Gracias a ustedes y seguimos caminando juntas. Muy bien, pues como dice Clara, seguimos caminando juntas. Muchas gracias a ti también, Sergio, por acompañarnos en esta tarde. Y seguimos, nos volveremos a escuchar el próximo mes aquí en Icoden Daute Radio, en este programa especial LGTBIQA+. Así que buenas tardes a todas, todos y todes. Buenas tardes.